Bueno, el tema que nos tocó a nosotros se llama esfuerzos combinados y círculo de Moore. Mi nombre es Esteban Vargas y mi compañero es Jorge Giraldo. Yo les voy a hablar acerca de los esfuerzos combinados. Los esfuerzos combinados se dan por la presencia de varios esfuerzos en un mismo elemento de estudio. Estos esfuerzos se pueden llamar esfuerzo normal, esfuerzo fraccionante o esfuerzo cortante. Eh, los análisis de esfuerzos convencionales se complican un poco, se hacen un poco más difíciles de utilizar porque existen elementos con geometrías y patrones de carga que son complejos. Entonces, por ello, se utilizan este tipo de cálculos, de métodos para calcular ese o para hacer esos análisis. Aunque con estos análisis numéricos se presentan ecuaciones que son bastante complicadas, se debe tener un nivel de análisis bastante desarrollado y por eso se crea o se genera un método de análisis gráficos que se llama círculo de Moore. Este método, si se usa de manera correcta, es muy preciso y facilita mucho el análisis para poder comprender la variación de los esfuerzos que hay dentro de los elementos que se están analizando. Para hacer el procedimiento de análisis de los con los esfuerzos combinados, entonces este procedimiento genera un medio para establecer los componentes de esfuerzo normal y cortante en un punto sobre un elemento, cuando este se encuentra sometido a diferentes esfuerzos en simultáneo. Entonces, para hacer este procedimiento analítico, se deben de hacer dos suposiciones. La primera es que el material en su morfología es homogéneo y la segunda es que el material se comporta dentro de eh, dentro del módulo elástico de Young en la zona elástica y se debe de tener en cuenta un, un, un principio en el cual se basa el análisis de esfuerzos combinados. Dicho principio es el de Saint-Bennett, que dice que la deformación está eh, ligada directamente a la distancia del punto en el cual se aplica la fuerza o la carga. Entonces hay que tener 8 cosas presentes para hacer este análisis. El primero son las cargas internas que actúan sobre el elemento analizado. La segunda son las componentes de esfuerzo en el elemento. Las fuerzas normal y cortante que se generan o que actúan sobre el elemento y los momentos flexionantes y de torsión que se puedan presentar en esos, sabiendo que el momento flexionante se presenta en elementos rectos y los momentos de torsión se generan en elementos circulares. Ya hay que hacer otro análisis adicional si es un elemento en el cual se tiene un gas y dicho elemento es de pared delgada. Y, y posteriormente se debe de tener en cuenta o se debe saber hacer el principio de superposición. Estos son como los conocimientos previos que se debe de tener antes de hacer los esfuerzos combinados. Entonces, para las cargas internas, se sabe que se tiene que seccionar o hacer un corte en forma perpendicular al eje neutro donde se va a determinar el esfuerzo. De allí se obtienen las componentes resultantes de la fuerza normal y cortante internas y los componentes de momentos y de torsión. Dichas componentes, como se dice, deben de actuar a través del centroide, la sección transversal, y se deben calcular con respecto al eje neutro.
Los componentes de esfuerzo se determinan asociando cada esfuerzo con cada carga interna. Para cada caso se representa el efecto ya sea como una distribución del esfuerzo que actúa sobre toda la superficie o se muestra el esfuerzo sobre un elemento del material ubicado en un punto específico. Ya la fuerza normal interna se desarrolla mediante la ecuación sigma igual a la fuerza sobre el área. De igual manera, la fuerza cortante se determina por la ecuación tau igual a B, que es la fuerza cortante, por Q, que es la ubicación del centroide del área prima, sobre el I, que es el momento de inercia, y la T, que es la anchura del área de la sección transversal en el punto donde se quiere determinar tau. Ya el momento flexionante está asociado a un esfuerzo normal o no está asociado, es un esfuerzo normal que se debe tener en cuenta para los esfuerzos normales. Dicho momento se calcula con sigma igual a my sobre i, donde m es el momento interno resultante, y es la distancia perpendicular o la distancia a la cual se encuentra el punto del eje neutro, e i es el momento de inercia con respecto al eje neutro. Y ya el momento de torsión está dado por tau igual a t por p sobre j, donde t es el par de torsión interno, p la presión y j es el momento polar de inercia. Ya acá en los recipientes de pared delgada se sabe que estos son biaxiales, o sea que existen dos momentos, dos esfuerzos en, en dos ejes. El primer esfuerzo es el anular o el de circunferencia y el sigma 2 es el longitudinal. ¿Sí? Entonces el anular o circunferencia de sigma 1 igual a P, que es la presión manométrica, por R, que es el radio interno del cilindro, sobre T, que es el grosor de la pared. Y sigma 2, pues son las mismas componentes, simplemente que el grosor de la pared se multiplica por 2. Desde el principio de superposición nos dice que hay que establecer que el esfuerzo o el desplazamiento resultante en el punto puede determinarse mediante la suma algebraica del esfuerzo o del desplazamiento causado por cada componente. Y también nos dice que se representan los resultados sobre un elemento de material que se encuentre en el punto, o se muestran resultados como una distribución del esfuerzo que actúa sobre la sección transversal del elemento. Entonces, sabiendo ya estas 8 cositas, vamos a un ejemplo. Nos dice que la fuerza horizontal P es de 80 kilonewton y actúa sobre el extremo de la placa, como se muestra en la figura. La placa tiene un grosor de 10 milímetros y P actúa a lo largo de la línea central del grosor, de forma que la distancia en la cual se ubica es de 50 milímetros. Y nos piden que grafiquemos la distribución del esfuerzo que actúa a lo largo de la sección AA. Entonces, si vamos al paso a paso, a los conceptos que se deben de tener en cuenta, lo primero que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre en donde vamos a ubicar la fuerza, la fuerza de 80 kilonewton
Eh, esta está, como acá tenemos nuestro sistema de referencia y vemos que esa va en dirección negativa a nuestro eje. Dicha fuerza genera una fuerza normal por la tercera ley de Newton, acción-reacción. Dice que toda fuerza o acción tiene una reacción de misma magnitud en sentido contrario. Esta fuerza normal, como nos dice el principio, que se debe realizar sobre el eje del centroide. Entonces, desplazándola, esta nos va, o trasladándola por el principio de traslación, nos va a generar un momento en sentido negativo. Esto por el equilibrio de fuerzas, donde tenemos que si es antihorario va a ser positivo y si es antihorario va a ser negativo el momento. Entonces, si consideramos que el elemento está en equilibrio, hacemos la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos. Nosotros llamamos punto A, punto B y punto C en el eje, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X y va a ser igual a la fuerza normal menos la fuerza de 80, menos la fuerza de 80 kilonewton, va a ser igual a cero porque no tenemos ninguna otra fuerza que nos aplique en, en- en el eje X y no hacemos sumatoria en el eje Y porque no hay ninguna fuerza que nos aplique en dirección Y. Si fuese el caso que tuviéramos una fuerza de este nivel, tendríamos que hacer dicha sumatoria y encontraríamos una, tendríamos una fuerza cortante. Y como les dije, como no hay otra cosa, la fuerza normal es igual a los mismos 80 kilonewton. Ahora, por el momento que nos va a generar la traslación de esa fuerza al eje normal o al eje del centroide, tenemos que el momento es igual a 400 kilonewton por metro. Eh, Ahora, tenemos que hallar dos datos importantes para poder hacer nuestros cálculos. La primera es el área y la segunda es el momento de inercia. Como es un cuadrado, entonces el área es lado por lado y ya en el principio del ejercicio nos dicen que tiene un grosor de 10 milímetros y un ancho, un espesor de 20 milímetros. Entonces tenemos que el área es de 0,02 metros cuadrados y el momento de inercia lo sacamos por una tabla que ya se ha establecido para diferentes formas geométricas. En este caso, la de nosotros, nuestra ecuación es un doceavo de la base por la altura al cubo. Y esto nos va a dar en unidades de metros cuadrados. Entonces, reemplazando los datos que tenemos que el momento de inercia es de 6,667
por 10 a la menos 6. Ahora tenemos que tener en cuenta que el esfuerzo normal que se desarrolla en el elemento de estudio, como lo dije anteriormente, está dado por el esfuerzo normal axial y por el momento de inercia, que es un esfuerzo normal. La suma de ambos es nuestro esfuerzo total. Ahora tenemos que tener en cuenta que los puntos A y B se encuentran a la misma distancia de 0,1 metro cada uno. Entonces, si hacemos los respectivos cálculos, por el principio, de Saint-Bennett y por triángulos internos y externos, el punto A nos va a restar y el punto B nos va a sumar, porque acá es donde se va a tener mayor esfuerzo, en el punto B, por la ubicación de la, de la carga. Entonces, si hacemos dichos cálculos y reemplazamos los datos que ya tenemos, nos va a dar que el esfuerzo A es de 20 megapascales y el punto B va a tener 100 megapascales. Ya si hacemos el principio de superposición, vamos a tener que por ángulos internos y externos, la distribución o la geometría de dicho elemento de estudio es esta de acá. Ahora tenemos el ejemplo 2, que nos dice que en la figura mostrada se debe determinar el estado de esfuerzo que se produce en el punto C. Entonces, tenemos, como se dice, como al principio, las cargas distribuidas deben de llegar a cargas puntuales y como lo hacemos acá, y hacer el diagrama de cuerpo libre y hallar las cargas internas. Entonces, esta carga distribuida, simplemente como es un rectángulo, se multiplica la base por la altura y se divide o se ubica a la mitad, que es el centro de esta sección. Y nos va a dar que son 125 kilonewton ubicados en la mitad de dicho elemento. Ahora, por equilibrio, hallamos la fuerza normal, la cortante y el momento interno. Reemplazando los datos, tenemos que la, la fuerza cortante que se efectúa acá en el punto donde está anclado es de 21,93 kilonewton y que la fuerza normal que va a estar aplicada en el punto de anclaje es de 16,45 kilonewton. El momento que se nos está generando por las fuerzas que tenemos es de 32,89 kilonewton metros. Ahora hallamos las componentes del esfuerzo utilizando la fuerza normal y la fuerza cortante. El esfuerzo normal está asociado a la fuerza normal y como la calculamos anteriormente, el área, como es un rectángulo, la damos lado por lado y de esta manera tenemos que el esfuerzo normal en el punto C es de 1,32 megapascales. Ahora la fuerza cortante en el punto C es 0. ¿Por qué? Porque en dicha fuerza eh, no está, en dicha fuerza no está, en dicho punto no hay ninguna fuerza que me vaya a cortar la sección. Ahora hallamos los momentos flexionantes con la ecuación de momento interno por la distancia del punto C al lado más extremo y lo dividimos por el momento de inercia, que también como es un rectángulo, la tabla nos dice que es un doceavo de la base por la altura al cubo. Y encontramos
el esfuerzo en el momento flexionante es de 63.16 megapascales. Ahora si hacemos la superposición, que el principio de superposición que dice que es una suma algebraica, tenemos que el esfuerzo total es de 64.5 megapascales y se puede representar con esta figura que tenemos a la parte de abajo. Ya mi compañero va a continuar con el tema de círculo de Moore. Ya lo dejo con él. Bueno, mi nombre es Fernando. Como mencionó mi compañero anterior, les voy a exponer sobre el círculo de Moore. ¿Qué es el círculo de Moore? Es un método gráfico para determinar el estado tensional en los distintos puntos de un cuerpo, entre las tensiones que existen en un cuerpo sometido a cierto estado de cargas con una cierta restricción. Importan en general las tensiones principales, que son las tensiones que existen sobre ciertos planos del cuerpo, donde las tensiones de corte nulas. Estas tensiones son de importancia para el estudio de la resistencia mecánica de una pieza. Este método tiene aplicación para estados tensionales en 2 y 3 dimensiones. Listo. Este método permitirá visualizar cómo varían las componentes del esfuerzo normal sigma X y tau XY, de acuerdo con la orientación en diferentes direcciones del plano sobre el que actúa. Bueno, como podemos observar en la figura, vemos que la figura se encuentra sobre un plano XY y se le hace un plano diferente con la referencia de un sistema X' y Y'. En este eje de X' y Y', lo que se observa es la rotación que se le va a dar a la figura según el ángulo con el que vayamos a trabajar. También observamos cómo están situadas los esfuerzos cortantes y los esfuerzos normales. Los esfuerzos cortantes los podemos observar sobre el plano de X, como se observa en el dibujo, como lo observamos acá. Y observamos el esfuerzo cortante tau XY, como se ve en la figura. También cabe recalcar que observamos las ecuaciones generales del esfuerzo cortante y del esfuerzo normal con los que vamos a trabajar. Para eliminar el parámetro del ángulo se puede elevar al cuadrado en cada ecuación al sumar las ecuaciones. El resultado es esta ecuación que observamos en la diapositiva. Para un problema en específico, sigma x, sigma y y tau xy son constantes conocidas. Por consiguiente, la ecuación anterior puede escribirse de la siguiente forma o de una forma más compacta. Como lo notamos acá en las ecuaciones que se encuentran abajo, podemos observar que la ecuación principal del sigma promedio va a ser igual a sigma x más sigma y dividido 2. También observamos la ecuación del radio. La ecuación del radio también la podemos utilizar como la ecuación de Pitágoras. Con la ecuación que vamos a trabajar, se trabajará con la ecuación número 1, que es la ecuación que vemos acá al frente. Si se establecen los ejes coordenados, en este caso sigma positivo hacia la derecha y tau positivo hacia abajo, después se grafica la ecuación 1, la ecuación anterior, se verá que esta ecuación representa un círculo con un radio R y un centro sobre el eje sigma en el punto C, que es el sigma promedio, como lo notamos en la figura. Este círculo se denomina el círculo de Moore, ya que se le hace un nombre porque fue desarrollado por el ingeniero alemán Otto Moore. Bueno, acá miramos en el círculo cómo están situadas cada una de las ecuaciones. Podemos observar que la ecuación del sigma promedio está desde el punto C, desde el punto central hacia la parte derecha
del eje X, o sea, hacia sigma X. También vemos la ecuación del radio, que como se mencionaba anteriormente, se utiliza con la ecuación de Pitágoras, que es base al cuadrado por altura al cuadrado. Entonces, notamos que su base es sigma promedio más la altura, que sería tau xy. Con esa fórmula se halla el radio, la circunferencia del círculo de Mohr. Cada punto en el círculo de Mohr representa las dos componentes de cada esfuerzo, como lo son para sigma x y tau xy, que actúa sobre el lado del elemento definido por el eje x'. Cuando el eje está en una dirección específica del ángulo, por ejemplo, cuando x' coincide con el eje x, como se muestra en la figura que vemos en las diapositivas, entonces su ángulo va a ser 0, ya que sigma x' y sigma xy se encuentran sobre el mismo eje de estas coordenadas. A esto se le denomina como el punto de referencia A, y sus coordenadas serán sigma x y tau xy. Se grafican como se muestran en la figura 9.16c. Bueno, acá tenemos una figura, tenemos un cubo, y en el cubo nos muestra cómo están comportadas los esfuerzos. Podemos observar que los esfuerzos normales se encuentran tanto en el eje X como en el eje Y. Estos sentidos pueden ser positivos y también pueden cambiar a negativos. Acá miramos que sigma X se encuentra en tensión, por lo cual se encuentra en sentido positivo. Lo mismo para sigma Y. También observamos el esfuerzo cortante, que es tau xy, que son los esfuerzos tangenciales. Aquí podemos mirar que la dirección de sigma de tau xy se encuentra en sentido antihorario, por lo cual su signo va a ser negativo, ya que están en contra de las manecillas del reloj. Ahora considere que el eje X' lo vamos a girar en sentido antihorario a 90 grados, como se va a ver en la figura que vamos a mostrar más adelante. Entonces nos dicen que sigma X va a cambiar, va a ser igual a sigma y tau xy' va a ser igual a tau xy negativo. Estos valores son las coordenadas del punto G, sigma y menos tau xy en el círculo. Por consiguiente, la línea radial CG está girando a 180 grados en sentido antihorario de la línea de referencia del punto CA. En otras palabras, una rotación del ángulo del eje X sobre el elemento corresponderá a una rotación de 2 veces el ángulo sobre el círculo en la misma dirección. Una vez construido el círculo de Mohr, puede usarse para determinar los esfuerzos principales, el esfuerzo cortante máximo en el plano y el esfuerzo normal asociado, así como el esfuerzo de cualquier plano arbitrario. Bueno, acá miramos en la figura que tenemos el cubículo y nos están mostrando que del eje X al eje X' está girando con un ángulo de 90 grados entre el eje X y eje X'. Anteriormente se mostraba en la figura que el eje X' y eje X estaban sobre el mismo eje, por lo cual su ángulo de rotación iba a ser 0. Entonces, al girar el plano X' nos está mostrando que ya el ángulo tiene una rotación de 90 grados, por lo cual cambia el sentido del eje X y el eje X es del eje Y'. Acá en el círculo observamos que
que la diferencia entre los puntos GA y CA, el punto CA nos muestra la línea radial de la circunferencia y el punto GA nos muestra el diámetro que tiene toda la circunferencia del círculo de Mohr. Entonces, observamos que del punto C está girando a 180 grados, lo cual es igual a 2 veces el ángulo de rotación. Digamos que el punto CA, o sea, de la línea de radio, no ha girado nada, por lo cual su ángulo es igual a 0. El punto de rotación. Entonces observamos acá que cambian totalmente los ejes de coordenadas. Miramos que en el punto G el esfuerzo cortante va a ser menos tau xy, mientras que en el punto A su sentido va a ser positivo, que va a ser igual a tau xy. Bueno, a continuación vamos a ver el procedimiento de análisis para cómo recrear el círculo de Mohr. El primer paso será la construcción del círculo, que tendrá, establece un sistema de coordenadas de tal manera que el eje horizontal represente los esfuerzos normales, sigma x y sigma y, o también se puede tener como sigma 1 y sigma 2. Con los valores positivos hacia la derecha y el eje vertical representa el esfuerzo cortante, el esfuerzo tau, con los valores positivos hacia abajo, en este caso, como nos indica pues la figura. Mediante la convención de signos positivos para sigma y, sigma x y tau xy, como se muestra en la figura. Nos dice que grafiquemos desde el punto C, o sea, desde el centro del círculo, tracemos en el eje sigma una distancia de sigma promedio, que ya sabemos pues cuál es su ecuación, que es sigma x más sigma y dividido desde el origen. Entonces, en esta figura miramos que nos estaban pidiendo anteriormente que graficáramos sobre el eje X los sigmas, como lo tenemos acá, y en el eje Y el esfuerzo cortante tau. Entonces nos dan unas coordenadas, y en estas coordenadas nos dice que tomemos las distancias para hallar los ángulos de rotación. Entonces, según lo anterior, nos dicen que mediante la convención de signos van a ser los positivos para sigma x, sigma y, como lo resaltamos con el color rojo anteriormente, como se muestra en la figura que estamos mirando. Nos dicen que desde el centro de la figura se encuentra el eje sigma a una distancia de sigma promedio. Entonces nos muestran que el sigma promedio se realizará desde el origen, desde el origen de la gráfica hasta el punto C. Acá se toma todo el sigma promedio. También tenemos unas distancias, como lo sería para el punto P, que sería tau xy positiva hasta el punto A. Bueno, nos dicen que grafiquemos el punto de referencia A
que tiene las coordenadas sigma x y tau xy. Este punto representa las componentes de esfuerzo normal y esfuerzo cortante sobre la cara vertical derecha del elemento. Y con el eje x' coincide con el eje x. Esto representa que el ángulo de rotación va a ser igual a 0. Nos dicen, conecte el punto A con el centro C del círculo y determine la coordenada CA por trigonometría. Esta distancia representará el radio del círculo de la figura. ¿Acá qué nos dicen? Acá nos dicen que para hallar el radio podemos utilizar la metodología del triángulo de Pitágoras, que es raíz cuadrada de base al cuadrado por altura al cuadrado. Como nos dicen, una vez que se determine el radio, ya se puede graficar el círculo. Bueno, el segundo método es los esfuerzos principales. Nos dicen que los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2, o también como sigma x y sigma y, dice que sigma 1 va a ser mayor o igual a sigma 2. Son las coordenadas de los puntos B y D, donde el círculo intercepta con el eje X, es decir, donde tau es igual a 0. Estos esfuerzos actúan en un plano diferente o pues a los ángulos con los cuales se van a tener en cuenta. Están representados en el círculo por ángulos como 2P sub P1 y 2P sub P2. Nos muestran solamente el ángulo 2P sub P1. Hay que recordar también que 2 veces el ángulo es una rotación de 180 grados. Se mide desde la línea de referencia radial CA hasta las líneas CB y CD, respectivamente. Entonces, acá nosotros observamos entonces en esta diapositiva observamos que los ángulos, el ángulo P1 y el ángulo P2, como se muestra en la figura, están haciendo una rotación del esfuerzo sigma 2 mayor a 90 grados, por lo cual entonces se tomaría que P2, el ángulo P2 va a ser igual al ángulo P1 más 90 grados, para tener en cuenta los 180 grados de rotación. Bueno, nos dicen que los esfuerzos principales, usando la trigonometría, solo debe calcularse uno de estos ángulos a partir del círculo, ya que el ángulo P1 y el ángulo P2 están separados por 90 grados. Recuerden que la dirección de rotación de 2 veces el ángulo P en el círculo, en este caso resulta ser en sentido antihorario. Representa el mismo sentido de rotación del ángulo P desde el eje de referencia X positivo hasta el plano principal de X' positivo, como se muestra en esta figura. Nos dicen que el esfuerzo cortante máximo en el plano son los componentes del esfuerzo normal promedio y del esfuerzo cortante máximo en el plano. Se determinan a partir del círculo, como lo son las coordenadas de los puntos E o F. En estos casos, los ángulos S1 y ángulo S2 proporcionan la orientación de los planos que contienen estos componentes. El ángulo 2S1 que se muestra en la figura puede determinarse usando la trigonometría. Aquí la rotación resulta tener un sentido horario desde el punto CA hasta el punto CE. Así que el ángulo S1 debe tener un sentido horario sobre el elemento o sobre la figura. Entonces acá miramos que el sigma promedio está girando en sentido horario, en sentido positivo. Lo mismo para el esfuerzo cortante, está girando en sentido
positivo, tanto como el eje X y el eje X'. Bueno, esfuerzo sobre un plano arbitrario. Las componentes del esfuerzo normal y cortante sigma x y tau xy que actúan sobre un plano específico o eje x definido por un ángulo puede obtenerse a partir del círculo usando la trigonometría para determinar las coordenadas del punto P. Para encontrar el punto P, el ángulo conocido, en este caso en sentido antihorario, se medirá sobre el círculo de la misma dirección dos veces el ángulo sentido antihorario, desde la línea de referencia radial CA hasta la línea radial del CP. Si el eje tau, o sea, el eje Y, se tiene positivo hacia arriba, entonces el ángulo, dos veces el ángulo sobre el círculo, se medirá en dirección opuesta a la orientación del ángulo del eje X'. Y lo observamos acá en la figura. En esta figura observamos que el esfuerzo cortante tau xy' está girando en sentido antihorario, lo cual va a hacer que todos los esfuerzos estén girando en un sentido rotativo al ya mencionado. Entonces esto hace que el eje X' y Y' tengan una rotación diferente. Entonces, para retomar y tener esto como un poco más claro, vamos a mirar el círculo, cómo se comporta. Bueno, entonces, como observamos acá en esta diapositiva, podemos mirar que nosotros tenemos dos esfuerzos, ¿cierto? Un esfuerzo XY que está, y un esfuerzo X y un esfuerzo Y que es sigma. El esfuerzo sigma nos aparece de manera horizontal y vertical. Horizontal para sigma X y vertical para sigma Y. Los esfuerzos tau y nos aparecen de una manera tangencial, como lo vemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando? En este caso nos están mostrando en sentido positivo, tanto como los cortantes como los normales. También se pueden cambiar a un sentido negativo. Estos sistemas están también referenciados a un plano XY', X' y Y', como ya había mencionado anteriormente. Esto surge, digamos que al pretender rotar un ángulo desde el sistema de coordenadas X al sistema de coordenadas X, Y y X'. Bueno, los esfuerzos también pueden cambiar de valor y serán siendo los mismos esfuerzos, solo que van a ser unos esfuerzos, van a estar los esfuerzos rotados. Entonces, entre el ángulo de rotación se denomina también como beta, pero en este caso no nos aparece el ángulo, que se denomina 2 beta, que va a ser igual a los 180 grados. Entonces, en este caso tenemos dos veces el ángulo. Bueno, ya en el ciclo de Moore,
Bueno, ya con la rotación del ángulo, los esfuerzos de corte también se anulan y los esfuerzos normales ya se harán positivos o negativos. Bueno, entonces acá podemos mirar cómo se complementa el círculo de Moore. Nosotros tenemos un punto C, que es el punto central de la figura, que es en esta parte, acá. Esa es la intersección de la línea del eje horizontal con el círculo, que sería el punto centro. Ya en esta manera nosotros buscamos un modelo matemático diferente o lo podemos promediar. Entonces, nosotros, digamos lo que para hallar el radio también lo podemos hallar, como se mencionó, con el teorema de Pitágoras, que sería la hipotenusa de un cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto sería tau xy y el cateto adyacente sería sigma x menos sigma y sobre 2. Con esa ecuación nosotros podemos sacar el radio de la circunferencia para obtener el radio y conocer los distintos puntos para el esfuerzo mayor y el esfuerzo menor. Los esfuerzos mayores y los esfuerzos menores se pueden sacar principalmente sobre los puntos desde el eje hasta el punto centro de la figura. Entonces, para el esfuerzo mayor se hace, digamos que la suma entre el centro de el punto de centro hasta el punto C más el radio. Ese sería el esfuerzo mayor. Y el esfuerzo menor sería desde el punto centro, pues desde el eje del plano hasta el punto C. Bueno, acá como vemos, tenemos un ejemplo y vamos a explicarlo. El encabezado del ejemplo nos dice: el estado de esfuerzo plano es un punto que se muestra sobre el elemento de la figura 9.19. Determina el esfuerzo cortante máximo en el plano para este punto. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que observar es cómo se encuentran los esfuerzos sobre el plano XY. Entonces, sabemos que para el plano sigma X se comporta en el eje X, y sigma Y en el eje Y. Bueno, tenemos que tener en cuenta cómo se está comportando el esfuerzo. En sigma Y, el esfuerzo es positivo, ya que se encuentra en tensión, mientras que en el eje X, en sigma X va a ser negativo, ya que se encuentra en compresión. También cabe recalcar que encontramos aquí el esfuerzo cortante de tau xy, ya que se encuentra en un cuadrante positivo. Bueno, acá miramos en la solución que el primer paso nos dice que es la construcción del círculo. Entonces tenemos los valores de sigma x, sigma y tau xy. Tenemos que su valor en sigma x es negativo de 20 megapascales, en sigma y positivo con 90 megapascales y tau xy de 60 megapascales. Los ejes tau y sigma se establecen en el centro de la figura o en el punto C, en el centro del círculo, se ubica sobre el eje sigma. Miramos cómo sacan sigma promedio, que es sigma x menos sigma y sobre 2.
sacan el valor de 35 megapascales desde este punto hasta este. Miramos también el triángulo con el cual hallamos el radio. Entonces nos dicen, se grafica el punto C y el punto de referencia A entre menos 20 y 60. Al aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo gris oscuro al finalizar y determinar el radio del punto CA, se tiene que tomamos como la hipotenusa, o que va a ser igual al base al cuadrado por altura al cuadrado. Entonces acá nuestra base va a ser de 60 y nuestra altura va a ser de los 35 del sigma promedio y de los menos 20 de sigma x, para tener una altura total de 55. Entonces su valor va a ser de 81.4 el radio de la circunferencia. Bueno, entonces tenemos que, para hallar, nos piden que hagamos el esfuerzo cortante máximo en el plano. Entonces tenemos que el esfuerzo cortante en el plano y el esfuerzo normal promedio se identifican mediante el punto E y punto F en el círculo. Las coordenadas del punto E son 35 y 81.4. Sería el sigma promedio y el radio de la circunferencia. Cabe recalcar que para hallar el esfuerzo mayor, su ecuación sería el sigma promedio más el radio. Y para hallar el esfuerzo mínimo sería el sigma promedio menos el radio. Pero en este caso nos piden que hallemos el ángulo mediante un sentido antihorario desde el punto CA hasta el punto CE, que se encuentra con base en el círculo, identificado como 2 veces el ángulo de sub T. Entonces nos piden que hallemos el ángulo entre esta distancia, entre el punto CE y el punto CA. Entonces, esta es la ecuación general que se utiliza para hallar el ángulo de un esfuerzo normal. Entonces hacemos su respectiva despeje por hallar el ángulo y nos da un valor de 23.3 grados en sentido antihorario. Entonces ya con esto concluimos pues todo el tema del círculo de Mohr.